Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al contenido on demand de la cátedra de narración televisiva 2. Sepan disculpar la puesta en escena, pero bueno, claramente las circunstancias de la pandemia, la cuarentena y el cumplimiento estricto de las normas nos forzaron a tener que adaptar la cursada y los contenidos teóricos y prácticos de narración televisiva 2 a diferentes métodos. Me presento brevemente antes de comentarlo un poquito más. Soy Matías Colanti, formo parte de la cátedra más o menos desde 2017. Soy egresado de la Facultad de Comunicación. Primero estuve en la etapa como ayudante, luego como adscripto y actualmente sigo colaborando con la cátedra, en particular con la elaboración de esta clase que surgió con el Alfredo hace 2 años más o menos, con el interés, yo les adelanto un poquito, de aplicar o de desarrollar, reflexionar, repensar, porque esto está absolutamente abierto aún, el concepto de diégesis en la no ficción. Hace unos años venimos planteando estos interrogantes alrededor del concepto de diégesis, que en principio en esta primer parte de cursada digital, cursada virtual, Alfredo tiró alguna línea conceptual que pueden buscar en la bibliografía con respecto a la diégesis y un ejemplo con una película que pueden encontrar en Netflix sobre cómo se puede entender mejor básicamente qué es la diégesis. Sin muchos más preámbulos, la idea es a través de este video iniciar mi carrera como youtuber y poder compartirle de una manera un poco dinámica cuál es la clase que hace unos años venimos desarrollando y tratando de completar año a año. Bueno, entonces, después de la placa ahí muy entretenida, me encantan los Minions, eso me olvidé de explicar, me encantan los Minions, así que bueno, siempre tengo una placa de los Minions o de los Simpsons que seguramente vamos a encontrar en este desarrollo. Bueno, básicamente la bibliografía es la que yo utilicé para desarrollar esta clase, es la de Alfredo Camino, es decir, la que tenemos como documento de cátedra, que es la que pueden conseguir, que incluso parece que Alfredo en la página de Facebook ya colocó cómo se consigue. Y en segundo lugar, la de Lucrecia Escudero, que es una autora principalmente de semiótica y del campo de investigación de la semiología, en el libro Malvinas, el gran relato. Para comenzar, tengo esta imagen que podrán ver, que es una escena junto combinada en edición con el texto inicial de la película de los hermanos Coen de 1996 que se llama Fargo. En el texto inicia con un título que dice This is a True Story, que básicamente es la apelación al público de una idea inicial que refiere a que la historia que estamos por ver es real. Incluso en el texto de abajo dice que los personajes que interpretan a las supuestas víctimas, porque es una película basada en un crimen, han sido cambiados por el respeto a los mismos, pero que el desarrollo de los hechos es tal cual como sucedió. Si alguno sabrá, porque es cinéfilo, porque le gustan los hermanos Coen, que de hecho los recomiendo muchísimo, es un cine que a mí en particular me gusta mucho y siempre trato de recomendar sus películas. Fargo es una obra maestra. Sabrán que es una trampa el mensaje, que los hermanos Coen no contaron una historia real, sino que inducieron a través de este pequeño texto inicial de que se trata de una historia real, que de hecho nunca se comprobó que fuera así. Es decir, que toda la historia que transcurre en Fargo no es parte de lo que se podría considerar la realidad. ¿Esto por qué lo digo? Porque bueno, como verán acá la placa presentación de esta clase es Diégesis de no ficción, el universo narrativo de Fargo y Jorge Lanata. Ya vamos a ir entendiendo por qué le puse ese título, por qué uno puede pensar en esa combinación de las dos producciones, una periodística y una ficción, y tiene que ver porque
el concepto de diégesis, que inicialmente tiene un origen en la ficción, sobre todo por los relatos dramáticos, teatrales de la antigua Grecia, siempre pretendieron pertenecer, casi si fuera de una forma natural, a la ficción, a igual que muchas herramientas de la narración audiovisual. Pero en particular la diégesis, como bien explicamos en la placa anterior con respecto a el texto inicial de la película Fargo, puede sugerir ciertas trampas o ciertas estrategias que los narradores tienen para poner en tensión cuáles son los límites de la verosimilitud y la verdad con respecto al concepto de diégesis. Bueno, pero básicamente la primera placa para comprender, para iniciar, es la que tenemos acá, que es ¿qué es la diégesis? Bueno, la cita es de la bibliografía de Alfredo Camino, de la bibliografía de la cátedra, que dice: cuando las condiciones del relato nos dan una idea de otra dimensión, pero que solo se comprende con las condiciones del narrador y relato, hay diégesis. Esto básicamente, como para poner un ejemplo, significa que la detección y la identificación de la diégesis solamente se da en la dimensión de la narración y el relato. Nosotros, cuando nos enfrentamos con un producto audiovisual, en su primer fase, lo que los narradores y narradoras pretenden hacer es dar una percepción básica de qué va la película o cuál es el género. Principalmente eso, cuál es el género. Entonces, a través de algunos elementos iniciales podemos detectar, por ejemplo, que hay una película de terror por el inicio de una cortina musical que inspira cierto suspenso, cierta oscuridad. Entonces digo, podemos tener una primera parte en donde el narrador induce al espectador a construir básicamente el género, y luego vamos a adentrarnos en la construcción de la diégesis. El género sirve como para tener una referencia básica de cuál es el producto visual al cual nos estamos enfrentando, y la diégesis es un poco más compleja porque define básicamente algunos elementos, que son la construcción del espacio, del tiempo, de los personajes, y yo le sumo en particular la acción de esos personajes. Es decir, todos estos elementos nos permiten, una vez avanzado y una vez, a veces, no digo porque hay películas que después son difíciles de identificar o encuadrar en géneros, pero algunas clásicas se pueden identificar básicamente. Pero entonces, junto con todos estos elementos, yo puedo entender en los primeros minutos de una película o de cualquier producto visual cuáles van a ser las variables que me permiten a mí tener una diégesis. Acá básicamente ponemos al gran Homero Simpson con las que son las categorías conceptuales de la diégesis. Básicamente, como para que se entienda, la intradiégesis es todo lo que está sucediendo y se está construyendo en el relato de manera interna, es decir, todo lo que estamos viendo y escuchando, por supuesto. La extradiégesis tiene que ver con las imágenes que están en el relato pero no pertenecen al espacio-tiempo que se está narrando. Esto, bueno, básicamente siempre se explica o se ejemplifica con algo que seguramente vieron en el taller 3, que tiene que ver con la música o el sonido extradiegético, que son todos los elementos que no pertenecen al universo en el cual se están desarrollando los hechos, sino que están insertados de alguna manera por fuera del mismo. Es decir, esto del sonido extradiegético sucede cuando, por ejemplo, la música que está sonando no la está escuchando el personaje, sino que está
ubicada con alguna otra intencionalidad, con la construcción de otro tipo de sentido que no tiene que ver exclusivamente con la acción precisa del personaje escuchando esa canción que está sonando o esos sonidos. Bueno, la metadiégesis entonces, como bien dice acá, es una narración dentro de la narración que permite construir un fragmento diegético por fuera de lo que está sucediendo. Esto es básicamente ejemplificable con películas o productos en los cuales suele existir escenas que están por fuera de ese universo que se está narrando, como por ejemplo a veces pueden ser los sueños o la intención del director de narrar algún elemento, un mensaje, un tema que le interese en particular. Se me viene a la mente algunas películas del documentalista Michael Moore, por ejemplo, no sé si lo han visto, que suele apelar a extraer de la narración que está sucediendo diferentes partes que hablan de otro tema en particular, es decir, que construyen otra diégesis, que es otro relato, pero que por supuesto tiene vinculación, pero que están por fuera del universo diegético que se está planteando inicialmente. They, like us, don't have prayer in schools. What is so radically different? What is it about us? What is it? What is it? What is it? What is it? I don't know. Now it's time for a brief history of the United States of America. Hi, boys and girls, ready to get started? Once upon a time, there were these people in Europe called pilgrims, and they were afraid of being persecuted. So they all got in a boat and sailed to the New World where they wouldn't have to be scared ever again. Oh, I'm so relaxed. I feel so much safer. But as soon as they arrived, they were greeted by savages, and they got scared all over again. So they killed them all. Y luego después tenemos la pseudodiégesis, que es también un fragmento diegético extraído de la narración lineal que plantea la diégesis básica inicial, pero que es falso. Hay que estar muy atentos a este concepto porque suele ser ese tipo de escenas que engañan con respecto a lo que se está narrando y que luego uno rápidamente se da cuenta que es falso porque, bueno, por supuesto, el realizador o realizadora induce al espectador hacia esa sensación. Suele suceder mucho con esto que explicaba recién de los sueños o de escenas que realmente no el personaje imaginó. Bueno, Destino Final, por ejemplo, es uno de los ejemplos claros de eso. Cuando el personaje vuelve de esa premonición, uno puede suponer que es falso. Después, por supuesto, los hechos se terminan dando. Esto no es una spoiler, es la idea básica de la película, pero uno, para como que lo tenga en la mente, la pseudodiégesis funciona de esa manera. El noticiario nocturno nos mostraba lo que algunos cerebritos piensan de Viaje a las Estrellas, y la domesticación del perro seguía su marcha sin parar. Estaba en mi estación de trabajo cuando... Su planta ha sido tomada por un grupo de comandos estrellas independientes. ¡No, mientras yo esté aquí! ¡Grosero! ¡Ay, no! Simpson 10, terroristas 8. Homero, cuéntalo bien. Bueno. ¿Qué? Homero, debes ver a un doctor. Un hombre sano no puede oler así. Tenemos el universo diegético falso. Prestar atención en este porque es uno de los más importantes que el equipo decide poner en tensión con respecto a esta clase, que es lo que dice básicamente acá en la cita, que es relato donde la diégesis se ha construido con estrategias y recursos para incluir al espectador a pensar en un espacio-tiempo distinto al que corresponde y que se revela al final como sorpresa. Ahí la imagen que puse
que acompaña la cita es muy elocuente, me parece. Creo que no es necesario hablar de spoiler cuando hablo de la imagen que está allí, que es la de el niño protagonista de la película El Sexto Sentido, en donde es como un ejemplo clásico del universo diegético falso. ¿Qué significa? Todas las señales, condiciones, pautas que el narrador construyó inicialmente para que uno entienda cuál es el espacio, cuál es el tiempo, cuáles son los personajes y las acciones de esos personajes en su universo, en algún momento determinado devela que son falsos. Es decir, que todo lo que venimos creyendo de alguna manera no es así. Nos han engañado. Esto es, con Sexto Sentido, muy elocuente, que es La Isla Siniestra, por ejemplo, también, en donde todo lo que se construye en el universo diegético, en algún momento en particular, devela el narrador o narradora que eso que está sucediendo no es como inicialmente se planteó. Su técnica no funcionará conmigo. Vino en busca de la verdad. Aquí está. Usted se llama Andrew Laedis, el paciente 67 de Ashcliffe. Es usted, Andrew. Y una mierda. Ingresó por orden del juez hace 24 meses. Cometió un crimen terrible que no puede perdonarse a sí mismo y se ha inventado otra personalidad. Ya. Quiero que vaya directo a los hechos. Ha creado una historia en la que usted no es un asesino, es un héroe, aún es agente judicial. Está aquí en Ashcliffe por un caso. Ha destapado una conspiración y cualquier cosa que le digamos sobre quién es usted y lo que hizo la considera una mentira, Andrew. Yo me llamo Edward Daniels. Llevo 2 años escuchando su fantasía. Conozco cada detalle. Entonces, tenemos por el momento todas estas variables y elementos que nos permiten comprender qué es la diégesis. Entonces, repasamos. La diégesis es la construcción en el plano de la narración y el relato, siempre sucede en ese plano, que a través de la indicación de espacio, tiempo, personajes y sus acciones, junto con algunos elementos que nos permiten diferenciar algunos tipos de diégesis, como la intradiégesis, la extradiégesis, la metadiégesis y la pseudodiégesis. Y por último, el universo diegético falso. Con todos estos elementos podemos tener una noción básica de cómo funciona el concepto de diégesis. Una última referencia que la verdad que me gusta bastante para completar todo esto que venimos diciendo es la que agrega también Alfredo en su libro y que pueden encontrar, por supuesto, en la bibliografía de la cátedra, que es: debemos aclarar que diégesis indica la acción de narrar, es el desarrollo narrativo de los hechos, mientras que universo diegético es el resultado de la aplicación de la diégesis. Bueno, básicamente es una diferencia que se puede encontrar entre la acción de narrar, es decir, la de construir diégesis, y el universo diegético, que es una consecuencia de esa acción narrativa. Básicamente puse esa imagen porque podemos ejemplificar entonces que el universo diegético de El Hombre de Acero, si no me equivoco, El Hombre de Acero, contiene a los personajes de Clark Kent, Superman, por supuesto, su alter ego, Luisa Lane, y el Capitán Zod en la ciudad Metrópolis, si mal no me equivoco, en algún momento del siglo XXI, porque creo que no se especifica bien cuál es el año. Entonces, con todos esos elementos yo puedo construir el universo diegético o entender de cuál es el universo diegético de la película del Hombre de Acero y todas las acciones que van sucediendo en torno al diseño de ese espacio, de ese tiempo, de esos personajes son la diégesis. Por supuesto que el diseño de la diégesis y la construcción se realiza a través de los recursos audiovisuales que, si mal no me equivoco, en la primera parte de esta cursada se va a ver, y lo pueden encontrar también en el libro, cuáles son esos elementos que nos permiten inducir la construcción de espacios, tiempos y personajes, y que algunas cosas son obvias, como el diseño de la escenografía, la puesta en escena, el vestuario, etcétera, etcétera. Y todos esos recursos
son los propios que nos permiten hacer la acción de narrar, es decir, hacer la diégesis. Bueno, muy bien, entonces continuando acá con la siguiente placa, vemos a nuestros mejores actores, ¿no? A nivel nacional, Sebastián Estebanés y Karina Zampini, que bueno, también están allí representando una de las mejores ficciones que tiene nuestra historia televisiva, ¿no? Bueno, allí lo que quería expresar, que está en una cita aquí abajo, es de Wikipedia, la fuente, la gran fuente de información mundial. Esto siempre lo hago en clase, en su forma física, un ejercicio de contraste que ya ahora lo voy a hacer. Básicamente lo que dice que el texto mimético busca reproducir hechos sociales, naturales o documentados. Lo que estamos analizando en esta parte es algo muy importante, que Alfredo suele ser muy inquisidor a la hora de las instancias evaluativas, preguntando la diferencia entre diégesis y mímesis. Así que prestenle atención a lo que estamos por comentar ahora en un instante, a igual que lo que contaba recién de la diferencia entre el universo diegético y diégesis. Pero bien, entonces, lo que tenemos ahí es la cita de Wikipedia, y lo que tenemos acá es lo que dice el libro de Alfredo, que voy a tratar de reproducir tal cual es. Lo tenía acá, dice en una sección que dice mímesis precisamente: la mímesis es una imitación, una comprensión por medio de la recreación de un acontecimiento donde media la mimetización de personajes y acciones. Hay mímesis cuando hay existencia parecida a la real. Después, bueno, sigue desarrollando. Les recomiendo que por supuesto lean este fragmento para después comprender más conceptualmente cuál es la diferencia. Y hay una ejemplificación que dice: hay mímesis en un escenario, en un set de filmación, cuando vemos a acciones y personajes como si viéramos otra situación. Básicamente lo que queremos analizar en esta parte es que la mímesis tiene mucho más que ver con una técnica de imitación, de semejanza con la realidad, y que la diégesis, como bien dijimos al principio y lo venimos repitiendo en cada uno de los momentos de la clase, es que está mediada o determinada por el plano de la narración. Eso siempre hay que tenerlo muy bien en claro. La diégesis está atravesada por el plano de la narración, en donde todos los recursos narrativos que la construyen tienen más que ver con la presencia o la incidencia directa de las estrategias del narrador. La mímesis se puede considerar como una instancia previa, que bien como ejemplifica acá, puede ser algo similar a Leonardo DiCaprio interpretando en el set de filmación a Jack, un personaje mítico de Titanic, y que no es precisamente el personaje Jack en la construcción diegética o el universo diegético de Titanic. Ya ahora, para la siguiente placa vamos a poner algo un poco más ilustrativo, pero bueno, básicamente lo que queríamos comentar, y sobre todo contrastando con la definición que ponía al principio, que tiene la placa de Sebastián Estebanés y Karina Zampini de Wikipedia, es que el texto mimético entonces definitivamente tiene una referencia mucho más directa con la realidad, o que por lo menos en relación a lo que venimos conversando también, de que la diégesis tiene un origen histórico más vinculado a la ficción, porque prácticamente muchos de los conceptos vinculados a la narración audiovisual surgen en la ficción. Se puede más o menos entender en algunos casos que la mímesis es algo más similar a la realidad, y que la diégesis pertenece a la realidad o a la no ficción, y que la diégesis pertenece o es más natural y propia que la ficción, pero que eso lo vamos a ir deconstruyendo o discutiendo a lo largo de esta clase. Bueno, entonces ahora continuando con lo que les decía, que es por ahí un ejemplo un poco más ilustrativo, lo que pongo acá, y que siempre también hago como ejercicio durante la clase cuando en su instancia física se realizaba, es estas dos imágenes que tenemos, una a la izquierda y otra a la derecha. Como pueden identificar, a la izquierda está O.J. Simpson, es uno de los personajes
en realidad, hablando técnicamente, una persona que no sé si la conocen, que ha saltado a la escena pública por uno de los crímenes más famosos, se puede decir, porque también se denominó el crimen del siglo o el juicio del siglo, en realidad, todo el proceso de O.J. Simpson. Y a la derecha una ficción que interpreta ese capítulo de su vida, que es una ficción de Netflix que se llama Crímenes Americanos, que la primera temporada es sobre O.J. Simpson y la segunda es sobre el asesinato de Gianni Versace. La verdad que recomiendo mucho, entre paréntesis, para que puedan verla si les interesa, sobre todo en estos días de cuarentena. Básicamente lo que planteo acá, que bueno, entonces a la izquierda tenemos algo que puede ser más parecido a la realidad, porque efectivamente es la imagen de un noticiero que transmitía las horas del juicio todos los días, el juicio oral y público, y a la derecha una ficción. Lo que vemos ahí es la escena en donde él tiene que probarse los guantes que estaban en la escena del crimen. Allí lo que está haciendo es probarse los guantes, y a la derecha también la recreación. Lo que podemos más o menos sintetizar con respecto a este ejercicio de contraste es que tal vez uno puede llegar a inducir que a la izquierda, al ser una imagen más similar a la realidad, o precisamente una cámara de noticiero, es decir, de no ficción, grabando las acciones pertinentes de la persona O.J. Simpson, es más parecido a una mímesis, porque de hecho lo que él está haciendo es demostrar su inocencia a través de esa acción, y que a la derecha podemos encontrar algo más similar a la diégesis y a toda la construcción de un universo diegético por el hecho mismo de que pertenece a una ficción.